En este episodio de Mundo Posible vamos a hablar sobre la regla número 2, imagina quién podría ser y pon todo tu empeño en serlo. Hoy me acompaña Jorge Velarde Rosso. En este episodio, en este capítulo, Jordan empieza con varias preguntas importantes y una que más me llamó la atención fue ¿quién podría ser si fueras todo lo que podrías llegar a ser? Creo que es bastante fuerte, ¿no? Sí, y estamos comentando, ¿no? Que quizá el título de este capítulo, de este libro, Más allá del orden, puede parecer muy, eso, justamente de autoayuda, ¿no? Cursi. O sea, y cursi, claro, ¿no? O sea, piensa quién quiere ser y sélo, ¿no? Y todo el universo va a complotar para que así sea. Y de nuevo, Jordan Peterson en ese sentido no decepciona, por decirlo así. El capítulo no es un cliché de cosas así, sueña bonito y todos te van a ayudar y no. Más bien, a ratos es hasta pesado el capítulo, digamos, porque se pone a describir la imagen de la portada del capítulo y conectarlo claro, con varias ¿no? cosas, ¿no? No es que esté tan de más, ¿no? Obviamente, pero sí hace varias de esas reflexiones. Y como tú dices, ¿no? O sea, empieza con esta gran pregunta, ¿no? Que es no solo quién eres, que ya es todo un tema, ¿no? Y a mí también de esa parte me hace recuerdo y me hacía pensar, ¿no? O sea, qué fácil, mucha gente cree que se conoce y qué fácil es engañarse, ¿no? O sea, es hasta sorprendentemente fácil, ¿no? Entonces no sé si te ha pasado a vos, Nati, ¿no? Pero a veces conoces a gente, amigos, familiares, etcétera, que dice, yo soy así, y no se dan cuenta de que no son como creen que son, ¿no? O sea, sí. y se pintan una imagen de sí mismos así, donde son buenísimos y llenos de virtudes y casi no tienen defectos y no mienten y no engañan y no sé qué. Y tú dices, te conoces nada, digamos, yo que te quiero y soy tu amigo y no sé qué, no reconozco esa imagen que tú estás pintando de ti mismo. Y es muy triste, ¿no? Pero además, como tú dices, le aumenta esta otra pregunta más todavía, ¿no? O sea, imagina quién podrías llegar a ser. Por eso yo retrocedo un poquito a esto. O sea, primero para imaginar quién podría llegar a ser, tengo que saber quién soy, ¿no? Y la filosofía occidental parte de justamente esa pregunta, ¿no? O sea, conócete a ti mismo. Pero aquí, insisto, ¿no? O sea, nos hace esta pregunta que tú rescatabas, ¿no? O sea, ¿quién podría llegar a ser? ¿Y qué implica eso? Y ahí está lo lindo del capítulo, porque en el fondo tiene que ver, y por eso decíamos, ¿no? Que el capítulo detalla varias cosas, porque tiene que ver con un proceso narrativo, ¿no? Con una historia que se va desarrollando. A pesar de que, como decías, es un poco pesado, cuando más hablamos de eso, es igual algo que resalta Jordan un montón, que es bueno hablar de lo que estás pensando, sintiendo, porque ahí se empiezan a concretar muchas cosas. Ahora sí se me da mucho sentido, ¿no? Y esto lo ha planteado de una manera muy bonita. Él habla sobre las historias extraordinarias, que estamos rodeadas de ellas porque son películas, son historias y hasta relatos de la Biblia, ¿no? Que nos acompañan y nos ponen sobre la mesa ciertos roles que tendemos a imitar, a replicar, y eso puede llevar a cosas súper buenas como también a cosas malas, ¿no? Y me gustaba un montón esto que planteaba porque él decía, ¿qué historia extraordinaria te vas a contar a ti? O sea, ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué quieres llegar a ser? ¿A partir de qué historia, no? Exactamente. Y eso es súper lindo porque ¿qué vas a querer ser en el futuro? ¿En base a qué? ¿En base a qué acciones? ¿Qué actos vas a tener, no? Y lo que dices, por eso, o sea, lo interesante de este capítulo, ¿no? Es que tiene que ver con estas historias que él refuerza su punto que ya tocaba en otros momentos y que yo comparto plenamente, es que hay estos roles arquetípicos, ¿no? O sea, y por eso estas historias que tú mencionas, que pueden ser estos relatos míticos de la Biblia, historias, novelas, películas, ¿no? O sea, tiene un montón nos hacíamos un poco la burla, ¿no? O sea, de que una parte grande del capítulo se analiza a Harry Potter, así súper en detalle, digamos, ¿no? O sea, y más o menos te vuelve a contar la escena, así de la Cámara de los Secretos, tal cual, con todos los detalles, ¿no? Debe ser bien fanático de Harry Potter, le debe gustar. Lo entiendo. Y bueno, pero decíamos, ¿no? O sea, todas estas
y esto es lo interesante, ¿no? O sea, todas estas historias nos resuenan como seres humanos, a pesar de que algunas tienen miles de años, por eso son clásicos, ¿no? Hay historias que se vuelven clásicas y que las volvemos a contar una y otra vez, porque muestran estas imágenes arquetípicas de la psicología humana que no importa la cultura en la que estemos, porque la cultura lo que va a hacer es le va a dar las formas propias de la zona en la que es, pero el relato básicamente tiene más o menos siempre la misma estructura, ¿no? O sea, es esta lucha entre el bien y el mal. El mal suele estar representado por el dragón, por la serpiente, ¿no? Incluso trata él de darle esta explicación así medio evolutiva, digamos, ¿no? O sea, de que los primeros monos tenían que pelear con las serpientes y los lagartos, entonces probablemente de ahí viene ese temor así instintivo del ser humano y a esta imagen arquetípica de la serpiente, del dragón, como la encarnación del mal, digamos, ¿no? Que tiene que justamente enfrentarse, ¿no? El personaje, el protagonista, que podemos llamarlo ya, ¿no? El héroe, tiene que enfrentarse a este gran peligro y para eso necesita destacarse del resto también, ¿no? O sea, porque lo interesante de todas estas historias es que muestran que la mayoría se deja vencer por el miedo. Entonces, quizá la pregunta, hay dos preguntas que se me ocurren ahora, ¿no? Es, ¿qué historia te vas a contar y qué papel vas a tener en esa historia, ¿no? Porque tú puedes decidir. Hablaba mucho justamente del miedo, ¿no? De que te dejas vencer por el miedo y ya cuando... Sí, y pensá, ¿no? Con todo lo polémico que puede ser, pero de eso se trata un poco también, ¿no? O sea, pensá cómo en este último año y medio hemos vivido como sociedad a nivel mundial aterrorizados, ¿no? Totalmente. O sea, por eso digo, siendo polémico a propósito, digamos, ¿no? O sea, hemos llegado a un punto en que le tenemos miedo hasta a nuestra propia familia, ¿no? ¿Dónde has estado? ¿Te has desinfectado tus zapatos? Que bañate, que cambiate de ropa, que tal vacuna, que tal otra cosa. Y insisto, ¿no? O sea, no es para entrarnos ahorita en todos los detalles, pero no es menor, ¿no? Mostrar que estos elementos reaparecen en todas las épocas, en toda la historia de la humanidad, ¿no? O sea, ese miedo que nos paraliza, ¿no? Y justamente por eso te digo, o sea, que pocas veces, si no nunca en la historia de la humanidad ha sido tan paralizante literalmente ese miedo. O sea, medio mundo ha decidido alegremente encerrarse en sus casas y estaba, ¿no? El hashtag quédate en casa, ¿no? Haz tu parte, stay at home, no sé qué. Pero en el fondo es una manifestación muy evidente de ese miedo que él menciona, que te petrifica. Otro elemento interesante de varias de estas historias, ¿no? O sea, que él rescata a Harry Potter, pero que aparecen en varias historias. Justamente, muchos de estos monstruos tienen el poder de convertir en piedra a sus víctimas. Como esta representación de ese miedo que te paraliza y literal te pones así duro como una piedra, digamos, Sí. ¿no? O sea, es muy, muy interesante, digamos, ¿no? Totalmente. Y aclaremos que cuando hablamos de tomar el rol de héroes no nos referimos a ser exactamente Harry Potter o algo así, sino Jordan lo plantea de una manera mucho más tranquila, y básica, ¿no? Es hacer el bien, es elegir hacer el bien. Y eso toma un camino, ¿no? Son varios pasos, pero por lo más pequeño se empieza, que es por lo que siempre nos invita, ¿no? Que además, retomando un poco, ¿no? lo del anterior capítulo, ¿no? O sea, la regla 1 de este segundo libro, Más allá del orden, que tiene que ver con justamente esta cuestión y de nuevo utiliza a Harry Potter como imagen, pero es bueno porque incluso para nuestro público, ¿no? O sea, es gente que, digamos, está más familiarizada con esas historias que con los mitos griegos, por decir algo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos un poco con esas imágenes también, ¿no? Los tres personajes de Harry Potter, él mismo, ¿no? Y sus compañeros, ¿no? O sea, Ron y Hermione, muestran una característica que él quiere resaltar por lo que veo hasta ahora en el libro, ¿no? En estos 2 capítulos, ¿no? Recién vamos, que es el héroe, justamente, que ya aparece en este capítulo, sabe, conoce y respeta las reglas. Eso es súper importante y él lo insiste varias veces, todo lo que se ha hablado en el anterior episodio, ¿no? O sea, las reglas no están para romperse, pero entienden los tres que si bien las reglas están para cumplirse, en algunas circunstancias concretas, para
y esto es lo interesante de también de su reflexión, para preservar el espíritu de la ley, que es justamente esa intención de generar orden, convivencia pacífica, bienestar, hay que saber readaptar la regla. Y para esa readaptación, y que lo menciona en este capítulo también, hay que saber romperla. En el anterior capítulo habla justamente de romper la regla, y aquí ya lo hace un poco más introspectivo. Hay que saber morir a esa parte nuestra a la que nos aferramos, ¿no? O sea, él justamente menciona esta idea de el héroe tiene que estar dispuesto a sacrificarse a sí mismo para de alguna manera renacer en la figura del Fénix, ¿no? Justamente con lo que tú decías, hay una frase del capítulo que me encantó, que era, básicamente ser un héroe es tener la voluntad de que tu alma se transforme más allá. Y, o sea, es verlo así, ¿no? Al principio él decía, es bien difícil responder la pregunta ¿quién eres? Porque estamos en constante cambio. Exacto. Entonces no podemos responderla así claramente. Y eso es lo que tenemos que hacer con el miedo, ¿no? Es ser valientes, es agarrar y decir, ok, puedo transformarme después de esto, pero lo llevemos a la mejor manera, ¿no? Renazcamos de esto, no simplemente morir y ya. Y lo que mencionas es súper importante porque justamente, ¿no? Y la realidad, y nosotros dentro de esa realidad somos dinámicos, ¿no? Siempre están, ¿no? en movimiento. Eso quiere decir ser dinámico, ¿no? O sea, el símbolo del yin yang que le gusta tanto a él justamente simboliza eso, ¿no? O sea, ¿no? O sea, es un círculo que está girando constantemente. Y por eso es importante tener esa capacidad de, en el mejor sentido de la palabra, reinventarse, ¿no? Renacer, ¿no? Darnos cuenta, fíjate qué típico de la persona caprichosa es decir, yo soy así, ¿no? Y no voy a cambiar, ¿no? Y que los demás cambien para mí. Y es un equilibrio difícil porque hay que ver qué cosas realmente uno no debe cambiar, porque tampoco yo estoy diciendo que uno tendría que cambiar absolutamente todo, ¿no? Pero uno tiene que, en ese proceso dinámico, ¿no? Que estamos hablando de preguntarse quién soy y qué quiero ser, tienes que ver qué cosas tengo que cambiar, qué cosas más bien justamente tengo que cuidar, lo que hablábamos, o lo que se hablaba, yo no estaba, pero en el otro episodio justamente, ¿no? O sea, la idea de respetar las reglas, respetar la tradición. Incluso hay una frase que me ha gustado harto en este episodio, ¿no? O sea, o en este capítulo, perdón, dice, ¿no? Cuando por ignorancia se destruye la cultura, o sea, esa tradición, ese pasado, las historias que nos han contado, cuando eso, por inmadurez, por el loco novato que hablábamos también, ¿no? La anterior vez, destruyo la cultura, y creo que somos la primera generación de iluminados, fíjate qué contemporáneo es esto, ¿no? O sea, nosotros somos la primera generación de los despiertos, ¿no? O sea, esta moda que está de ahora, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Lo woke people, ¿no? O sea, hemos despertado después. Es como, ¿qué falta? Y alguna vez ya lo habíamos tocado en otro episodio, me acuerdo, ¿no? O sea, Jordan Peterson lo dice así, ¿qué falta de respeto a miles de años de tradición de la humanidad, ¿no? Y, perdón, me quedo con la frase de la mitad, ¿no? O sea, cuando se destruye por ignorancia la cultura, surgen los monstruos, ¿no? Ahí está recordando justamente uno de estos relatos antiguos, el primer relato mítico del que se tiene registro, y cómo en un momento, cuando matan a uno de los personajes que representaba justamente la cultura, aparecen unos monstruos más fuertes, digamos, ¿no? Y ahí lo que justamente quiere decir Jordan Peterson es, con todo lo primitivos que hayan sido estos pueblos de la antigüedad, han descubierto una verdad que la ciencia no podría describir, que es justamente esta, ¿no? O sea, cuando destruimos la tradición, cuando destruimos la cultura, cuando destruimos la herencia de nuestros antepasados, surgen de nuevo los monstruos. ¿Cuáles monstruos? Hay un ¿Qué montón. crees? Pero digamos, ¿qué dirías tú? Yo creo que, bueno, el abuso de poder me parece un Uno, monstruo súper oye, grande. terrible, claro. Ajá, Que luego, justamente el héroe se enfrenta a eso, ¿no? Después, a las injusticias, pero recamufladas también también, por claro. buenas acciones. ¿Qué más? Yo te diría incluso, justamente, ¿no? O sea, tú dices estas injusticias que en el fondo son esta cuestión de ignorancia, inmadurez, ¿no? Del novato, ¿no? O sea, del capricho, del egoísmo, ¿no? O sea, él lo menciona en algún momento, justamente dice, ¿no? A ver, déjame ver si lo encuentro rápido, pero él pone una lista como estas emociones primordiales, ¿ves? Aquí estaba, ¿no? Y
dice, acá está, ¿no? Entonces, la lujuria, la ira, el hambre, la sed, el terror, la alegría. Es interesante que ponga la alegría, digamos, ¿no? O sea, en el sentido de, por eso yo lo mencionaba como una manifestación del egoísmo, ¿no? O sea, todas estas son cosas de mi yo se va a imponer sobre los demás. Y tú lo has dicho bien, ese es el abuso de poder. El tirano es justamente, ¿no? El que dice mi decisión, mi voluntad se tiene que imponer sobre la del resto de las personas. No importa que no estén de acuerdo, yo soy el tirano, yo soy el que toma las decisiones. Y Jordan propone que el alma transformada es el mayor enemigo de estos monstruos que justamente tú dices. Y es lindo porque nos plantea cosas súper básicas para llegar a transformar así el alma, ¿no? No les digo que es necesario luchar contra un dragón o hasta que, no sé, que te pasen desgracias en la vida que igual pueden transformarte un montón si es que así tú lo decides. Pero él propone cosas súper básicas y las voy a leer, ¿no? Sí, sí. Elige la mejor meta que se te ocurra, intenta alcanzarla aunque te tambalees. Percátate de tus errores y malentendidos cuando los hagas, afróntalos y corrígelos. Ordena tu historia, tu pasado, tu presente y tu futuro, todo importa. Tienes que conocer el camino, tienes que saber dónde has estado para no repetir errores del pasado, tienes que saber dónde estás o no podrás trazar una línea desde el punto de partida hasta tu destino. Y creo que eso es un resumen súper bueno, ¿no? De todo lo que hemos hablado. Porque, como dices bien, yo creo que aquí lo interesante por eso de este capítulo que decíamos al principio, ¿no? O sea, parece que te va a decir estas cosas así súper cursis y en realidad te está proponiendo una cosa súper... Te reta, yo creo. Exacto, sí, justo estaba buscando esa palabra, ¿no? Un reto, ¿no? O sea, puedes ser el héroe de tu historia, ¿no? Pero ¿qué quiere decir el héroe? No es justamente el capricho, por eso decía esta cuestión edulcorada, ponte una meta y alcánzala con todas tus fuerzas. Puede ser el egoísta su meta puede ser, sí, quiero tener 3 mansiones, 10 mujeres, 5 autos, digamos, por decir el cliché así de esa imagen. No, justamente lo que te dice Jordan Peterson es, sé el héroe, ese protagonista de tu propia historia, que se enfrenta, como tú dices, ¿no? A algo que es digno de enfrentarse, ¿no? Porque además aquí también aparece, tú decías, ¿no? Cuando habla del dragón, es de nuevo esta representación arquetípica de ese mal, pero él aquí recuerda que en la mayoría de las historias, y también pone ejemplos contemporáneos, digamos, pone a Tolkien, pone de nuevo a Harry Potter, ¿no? Estos dragones están custodiando siempre un tesoro, ¿no? Que puede ser justamente, o habla de la Bella Durmiente también, o sea, el dragón está custodiando un tesoro que el héroe justamente va a recibir como ese premio, no porque está buscando el premio, sino porque ha vencido al mal, Sí. ¿no? O sea, esto es lo que lo hace héroe. Y lo dice en palabras súper lindas al final, ¿no? Dice, proponte algo profundo, noble y excelso. Exacto. Y si encuentras algo mejor, algo aún más noble, algo aún más profundo, lo cambias. Y está bien, pensalo bien, dice, ¿no? Analiza todo. Pero trata de buscar eso. Incluso pone literal, ¿no? Dice como una pista. ¿Cómo vas a saber si tu nuevo ideal es más noble, más excelso, más grande? Si es más difícil, ¿no? Porque dice, es muy fácil, o sea, la línea entre renunciar, rendirse y ser más héroe, por decirlo así, es delgada. ¿Cómo sé que no estoy renunciando a mi anterior ideal? Porque en realidad el nuevo es más complicado, ¿no? Y en ese sentido a mí me ha encantado este capítulo, digamos, de Jordan Peterson, porque para nosotros en Libera es justamente un poco lo que buscamos encontrar, ¿no? Nosotros no lo llamamos héroes, sino líderes, ¿no? Nuestra intención justamente es identificar a esos líderes y quería contar pues esta anécdota también, ¿no? O sea, y comprometerlos, esa es nuestra misión, o sea, comprometer a jóvenes a generar una Bolivia más justa, próspera y solidaria. Y nos hacían notar, cuando estábamos haciendo nuestra misión, que no, es que esta generación no quiere comprometerse. Es justo pues de lo que está hablando Jordan Peterson. Lo que nosotros queremos buscar es quiénes quieren ser esos héroes de sus propias vidas. Y justamente porque van a ser héroes de sus propias vidas, van a generar este efecto benéfico, este cambio positivo en la sociedad. Pero no es, como también aparece en otras partes de Jordan Peterson, lo habíamos visto, ese moralista que se cree mejor que el resto y juzga a todos, pero él es un egoísta, un déspota, un caprichoso, etcétera, ¿no? Sino es más bien esto otro, ¿no? Es el héroe que se sacrifica, que hace el esfuerzo, que corre el riesgo y así tiene, al matar al dragón,
tiene un efecto benéfico liberador, digamos, para la princesa, que de nuevo es el arquetipo justamente de la belleza, del bien, del placer, etcétera, ¿no? Así que a mí me ha encantado este capítulo y estoy disfrutando mucho este libro, la verdad. Totalmente. Te invitamos a que, como nos dice Jordan, te agarres de la transformación y de la disciplina, que él cree que son esenciales, factores súper importantes para esto y te traces una meta, no para ti, sino también para los demás. Gracias por escucharnos. No te pierdas el siguiente episodio donde hablaremos sobre la regla número 3, no escondas en la niebla las cosas que no desees. Mundo Posible es un podcast de Libera Bolivia. Estamos acá gracias a la Fundación Friedrich Naumann, Países Andinos. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Mundo Posible Podcast en Facebook y en Instagram. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los participantes y no necesariamente representan la opinión de la Fundación Friedrich Naumann, Países Andinos.